Muy buenas a todos. Aquí tenemos la base de datos juego en la que tenemos la tabla usuarios que contiene una serie de registros de usuarios. Bueno, pues vamos a ver las bases en las que luego se asientan los ataques de inyección SQL. Imaginemos que queremos saber los datos del usuario con ID 1. Pues podríamos hacer lo siguiente: select todo from usuarios where ID de usuario es igual a 1. Si le damos a Enter nos muestra los datos del usuario 1. Si hubiésemos puesto un 2, pues nos mostraría los datos del usuario 2. Pero ¿qué hubiese pasado si hubiésemos puesto, por ejemplo, 1 or 2? 1 or 2 es una expresión lógica que se va a evaluar como true. Porque si uno de ellos es verdadero, y como el 1 es verdadero y el 2 también lo es, pues entonces nos va a devolver un true. Con lo cual, el lenguaje SQL lo va a interpretar como verdadero y nos va a mostrar la información de todos los registros. Así que si le damos a Enter nos muestra todos los usuarios, de tal forma que sin necesidad de saber el ID de un usuario, podemos poner cualquier expresión lógica que sea true, nos va a devolver toda la información de los usuarios. O también podríamos hacer lo siguiente: a la hora de introducir información podemos hacer una sentencia select. A continuación ponemos punto y coma y a continuación directamente otra sentencia, por ejemplo drop database juego. Si se nos permite introducir una línea de código, podemos poner en esa línea de código tantas sentencias como queramos, aunque aparentemente solo se haya de introducir una, pero podemos añadir otra con punto y coma. ¿Y qué ocurriría? Pues le damos a Enter y vemos que efectivamente nos muestra primero la sentencia select y luego ejecuta la eliminación de la base de datos. Si intentamos mostrar ahora los usuarios, vemos que esa base de datos no existe. Voy a volver a cargar la base de datos. Bueno, pues esa es la precaución que hay que tener a la hora de llevar a cabo una función que trate de extraer datos de una base de datos mediante una consulta interactiva. Aquí tenemos la función que planteamos en el vídeo anterior, a la que se le pasaba el dato como parámetro y faltaba definir el código para hacer que la función realice la consulta con ese dato que se le pasa. Por ejemplo, si queremos saber el nombre y los puntos de un usuario, vamos a poner aquí 3 comillas y aquí otras 3 para formatear la consulta un poco más. From usuarios where ID de usuario sea igual, por ejemplo, vamos a usar el método format dato, de tal forma que con esta función le pasamos como argumento el dato que se le pasa a la consulta y nos ofrece el nombre y los puntos del ID de usuario que introduzcamos. Como aquí hemos pedido el ID de usuario, como vimos ya en el vídeo anterior, pues vamos a ver qué ocurre al ejecutar este programa. Le damos a ejecutar, conexión realizada correctamente, introduce el ID del usuario, por ejemplo el 1. Y efectivamente nos ofrece los datos que le hemos pedido. Pero vamos a hacer lo siguiente: 1 or 2. Y vemos que nos muestra todos los usuarios que existen en el sistema. Con lo cual podemos acceder a información que a lo mejor no se preveía que pudiésemos acceder. Si le volvemos a dar, introduce el ID de usuario 1, punto y coma, drop database juego. Le damos a Enter, nos ha dado un error, pero si vamos a la base de datos, vemos que no existe la base de datos juego porque nos la ha eliminado. Con lo cual se puede hacer un daño importante a la base de datos. Volvemos a cargar la base de datos. Bueno, pues hemos visto que esta forma mediante el método format no es la más adecuada. Podríamos utilizar las fstring. Ponemos aquí dato y quitamos esto. Ejecutamos la aplicación 1 or 2 y vemos que tampoco funciona. Vamos a tener que utilizar lo que se llama consultas parametrizadas. Si importamos el módulo MySQL Connector, vamos navegando por él, nos metemos en el módulo cursor,
en el que está la clase MySQLCursor, que contiene el método execute, vemos que cuando se llama a este método, aparte de la query, de la consulta que se lleva a cabo, tenemos la posibilidad de introducir parámetros. Aquí en el método execute simplemente hemos puesto la consulta y no hemos puesto ningún parámetro. Bueno, pues aquí nos indica que se puede ejecutar la operación dada sustituyendo los marcadores con los parámetros dados. Por ejemplo, si queremos obtener todas las filas donde el ID es igual a 5, se puede hacer de la siguiente forma. Primero se pone la consulta en el que tenemos un marcador de posición y a continuación en una tupla el valor que queremos pasarle y sustituir a este marcador de posición. Es decir, podemos pasar los parámetros que queremos como una tupla al método execute. Bueno, pues esta sería la forma correcta de pasarle un argumento a la consulta. Así que vamos a poner aquí el marcador de posición y en el método execute ponemos el parámetro dentro de una tupla. Vamos a quitar esta F y ya lo tendríamos. Vamos a ejecutar ahora la aplicación. Introduce el nombre de usuario 1, no nos da problemas. Vamos a introducir ahora 1 or 2, no nos da problemas, solo nos muestra la información del primer dato. Incluso vamos a poner 1, punto y coma, drop database juego. Y vemos que tampoco vamos a consultar si seguimos teniendo la base de datos, si no nos la ha borrado, y efectivamente no nos la ha borrado. Con lo cual estamos previniendo un ataque de inyección SQL. Bueno, pues dejamos aquí este vídeo y seguiremos en el próximo con cosas nuevas. Un saludo a todos.